cuando trabajamos en la obra del Señor, automáticamente todos los miembros de nuestra familia están incluidos, aunque no quieran estar incluidos, aunque no les interese trabajar en la obra, aunque ellos digan no, automáticamente están ellos incluidos en el servicio. Entonces, vamos a hablar acerca, hermanos, de la importancia de la familia en el servicio, en la obra o en el ministerio. Y entonces vamos a tomar como base el libro de Éxodo 2, versículo 2, y nos dice: después de un tiempo, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. El niño era tan hermoso que la madre lo mantuvo escondido durante 3 meses, pero cuando ya no pudo esconderlo más, le hizo una pequeña cesta de papiro, la recubrió con asfalto y puso al niño adentro. Luego fue y le dejó en medio de las cañas que crecían a la orilla del río. La hermana del bebé lo estuvo vigilando desde lejos para ver qué iba a pasar con él. La hermana del niño se acercó y le preguntó a la princesa: ¿Quiere que vaya y busque a una mujer hebrea para que le cuide al niño? Nosotros conocemos la historia de Moisés y sabemos todo lo que le sucedió a Moisés, pero no vamos a hablar específicamente del ministerio de Moisés, vamos a hablar de la importancia que tuvo la familia para que Moisés pudiera desarrollar el ministerio o el trabajo para que él fue llamado. Si nosotros acabamos de leer, nos dimos cuenta que la mamá tuvo un papel importante. Lo escondió durante varios meses. Primero, durante el embarazo tuvo que tener un cuidado especial, y mientras los padres de familia sabemos que hay un embarazo, hay riesgos durante el embarazo, y entonces el papá se dedica a cuidar mucho a la mamá y ver que el desarrollo de su bebé durante los 9 meses pues sea bastante bueno. Ya cuando nace el hijo, pues se cuida, el papá y la mamá se dedican a cuidar al bebé, pero en este caso era más complicado porque había una consigna de matar a todo hombre que naciera. Entonces la mamá tuvo que tener más cuidado, y no solo la mamá, también la hermana, el hermano, toda la familia tenía que tener un cuidado muy especial para que no se escuchara el llanto del bebé. Yo me imagino que los hermanitos jugaban con él y lo hacían reír y así, como muchos le dicen, así como lo tenían especial cuidado para que no escucharan cuando pasaran los soldados ahí que el niño estaba llorando. Y la mamá tenía que tener el cuidado de darle de alimentar en el momento preciso para que no hubiera llanto. Entonces había un cuidado muy especial. Entonces, como vemos, no solo se trata del ministerio que desarrolló Moisés, hubo un trabajo previo donde la familia estuvo incluida. Éxodo 4 dice, versículo 4, el Señor se enojó con Moisés y le dijo: muy bien, tu hermano Aarón habla bien, él vendrá a buscarte y se alegrará mucho cuando te encuentre. Yo te diré lo que tienes que decirle, yo los ayudaré a ambos para que hablen bien y les diré lo que deben de hacer. Nuevamente, la historia no la vamos a contar, pero usted se recuerda que Moisés puso una excusa, como muchos de nosotros ponemos una excusa cuando el Señor nos dice vas a trabajar en tal área. No vemos las capacidades que tenemos, sin embargo el Señor sí ve las capacidades que tenemos y nos pone a trabajar. Y ese fue el caso de Moisés. Ya estaba predestinado, ya fue llamado para liberar a un pueblo, pero cuando él recibe el llamamiento, dice: yo no voy a poder hacerlo. ¿Cómo yo me voy a enfrentar a Faraón? ¿Cómo yo le voy a hablar? ¿Cómo yo voy a hacer esas señales? Y discutía con el Señor a manera que le decía: yo no puedo, yo no puedo. Entonces, cuando leía esto, dice: el Señor se enojó con Moisés porque él negaba de las capacidades que sí tenía, que sí podía. Sin embargo, como el llamamiento ya estaba hecho, le dice: te voy a enviar a tu hermano, va a hablar junto a ti. ¿Era solo el trabajo de Moisés? Ya estaba incluida previamente la mamá, el papá, la hermana y ahora el hermano, donde vemos desarrollando el ministerio de él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que entonces la familia completa siempre está involucrada junto con nosotros cuando desarrollamos un trabajo en la obra del Señor. Así que si en ocasiones pensamos de que no necesitamos de algún miembro de nuestra familia, de algunas ocasiones creemos que solo nosotros podemos, no es así. Necesitamos a nuestra familia para poder desarrollar el trabajo del Señor.
Y más adelante, en Éxodo 18, versículo 2, dice, tiempo antes, cuando Moisés tuvo que enviar a Séfora, su esposa, a la región de Madián, Jetro la recibió en su casa. Jetro tomó pues a Séfora y a sus 2 nietos y se fue al desierto a visitar a Moisés. Cuando supo que los israelitas estaban acampando junto a la montaña de Dios, le envió este mensaje a Moisés: yo, Jetro tu suegro, voy a visitarte, conmigo viene tu esposa y tus 2 hijos. Cuando fue el llamamiento de Moisés, Moisés ya estaba en Séfora, ya tenía una relación con ella y había nacido un hijo de esa relación. Yo me imagino lo complicado y difícil que fue para Séfora como esposa dejar que su esposo llegara a realizar el trabajo que Dios le había designado. No era un trabajo fácil. Él sabía que había gente que deseaba matarlo, y el mismo Dios le dice: no te preocupes, porque aquellos que deseaban tu muerte ya no existen. Sin embargo, el temor existía. Como ser humano, el temor existía. Entonces, según la historia, Séfora se fue con él y en algún momento Séfora fue regresada nuevamente a la casa de su padre. ¿Cuántos años fueron que esa familia estuvo dividida? ¿Cuántos años pasaron? Y el valor de ambos de dejar o separarse para trabajar en la obra del Señor. Muchas veces dentro de nuestro hogar tenemos que llegar más temprano porque me toca ministrar. Yo me voy a adelantar, si quieres, pues, no sé. Y a veces nos molestamos por cosas tan sencillas. Pero ¿por qué no nos esperas? ¿Por qué te vas luego? Cosas tan complicadas que pudieran suceder y no suceden, y nosotros nos molestamos por cosas tan sencillas. Y nosotros hubiéramos estado, o nos tocaría estar en el lugar de Séfora, ¿cuál fuera nuestra reacción? Si nuestra pareja fuera llamada al ministerio y tuviera que separarse por un buen tiempo, ¿cuál fuera nuestra reacción? Sería la misma de Séfora, porque yo entiendo que lo aceptó, que dijo está bien, regresó a la casa de su padre, porque no hay mayor información de eso. Sin embargo, después de un tiempo dice que regresó, no solo ella, sino también su suegro. Pero también durante ese tiempo que ellos ya volvieron a estar juntos, que había sido liberado el pueblo de Israel, Moisés seguía trabajando en la obra. No solo quedó en liberar al pueblo y cada quien a su lugar, no. Fue designado que tenía que hacer el tabernáculo, también estaba ahí como juez juzgando al pueblo. Y se imagina usted todo ese tiempo que tuvo que soportar la familia de Moisés cuando criticaban a Moisés, porque la gente siempre estaba inconforme con lo que sucedía. No solo Moisés recibía las quejas, lo que le pasaba a él también lo escuchaba todo el resto de su familia, y era bien complicado. Pero sin embargo, cuando la familia está unida, cuando están en comunión, cuando Dios está en medio de esa familia, las cosas son más fáciles de llevar. Pero se imagina que Séfora le hubiera dicho: pues ahí porque querés, ahí deja al pueblo, ya no le hables. Por eso la importancia de ser una ayuda idónea. No estamos hablando de solo de la mujer o solo el hombre. Como familia somos ayuda dentro de nuestra casa, y entonces necesitamos que todos estar en comunión, en comprensión, y entender que el ministerio, la obra en la que cada uno fue llamado, debemos de apoyarnos mutuamente. Y eso es el ejemplo que nos da en este caso Séfora, y no solo Séfora, sino el suegro también fue esa ayuda. ¿Qué sucede en muchos casos? No es por algo, no es nada más por decir, ay, no las quieren las suegras, ¿verdad? Pero muchas veces la familia, los terceros se meten en la relación de una familia. Y en este caso Yetro se metió, pero para bien, porque aconsejó, ayudó y apoyó el trabajo que estaba haciendo esta familia. Entonces, ese debe ser el ejemplo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Yo escucho a muchas que dicen, solo en la iglesia pasa, ¿por qué descuida a la familia? Y más va para el lado de las mujeres, porque como vemos en la mayoría de las congregaciones, un 90% son mujeres y el otro 10% son hombres. Entonces los que más llegan a servir dentro de una iglesia son las mujeres. Y entonces la familia política empieza a decir, pero es que solo ella en la iglesia pasa, en vez de estar sirviendo al esposo.
pero ¿por qué ella solo está allá? ¿Por qué no sirve mejor aquí en su casa? Pero ahí es donde nosotros vemos que no es algo que debería de suceder. No están en sintonía, no están en comunión. Pero cuando toda la familia, incluyendo los suegros, están en relación con Dios, pues suceden cosas como estas, donde el apoyo mutuo existe. Y eso es lo que nosotros debemos pensar en aquí en adelante. Tal vez nosotros hoy en día no tengamos el apoyo de los suegros, de la suegra, de los primos, no sé de quiénes, pero nosotros sí debemos de empezar a hacer ese apoyo. Si tal vez nosotros hoy no tenemos un ministerio grande, tal vez no somos pastores, no somos profetas, no tenemos ningún ministerio o solo servimos dentro de la obra y nuestro servicio es pequeño, pero aún así nosotros vemos que hay alguien que no está conforme, nosotros decimos, Señor, es para tu servicio. Y cuando yo tenga a alguien que también sea de mi familia política y esté pasando por eso, yo lo voy a apoyar en vez de criticar. Entonces, la palabra nos enseña de que aquí la familia completa ayudaba y cuando había problemas, habían dificultades, pues el apoyo era más fuerte dentro de esta familia. Versículo 14, siempre del mismo versículo, dice, cuando Yetro vio la manera como Moisés atendía al pueblo, le dijo, ¿por qué estás tratando de hacer todo esto tú solo? Y la gente tiene que estar parada todo el día esperando a que la atiendas. Porque el pueblo viene a mí con sus problemas para consultar a Dios, respondió Moisés. Yo soy el juez y debo decidir quién tiene la razón y quién está equivocado. Además, debo enseñarles los mandamientos y enseñarles de Dios. No está bien, le dijo su suegro, te vas a agotar. Y entonces, ¿qué le ocurrirá a tu pueblo? Esto es demasiado trabajo para tratar de llevarlo tú solo. Escúchame y permite darte un consejo. Para que Dios te bendiga, sé el abogado de este pueblo, su representante delante de Dios, para que Dios resuelva sus problemas. Tú les comunicarás las decisiones de Dios, les enseñarás sus leyes y les darás a conocer los principios que debes de seguir para tener una conducta correcta. Quiero que en este caso el suegro le dio un consejo, le dijo, te voy a dar un consejo. No le dijo, haz eso, esto deberías. No, no fue una obligación, le dijo, es un consejo, tómalo. Y el consejo fue bien acertado, bien atinado, que Moisés lo entendió y lo tomó en cuenta y a raíz de eso empezó a poner jueces para que la gente llegara y tomara pues el consejo que iba a pedir, ¿verdad? Pero mientras eso sucedía, yo leía cuando decía, el pueblo pasa todo el día parado y tú pasas atendiendo a uno por uno y eso se vuelve cansado. ¿En qué momento, se imagina usted, podía tener tiempo Moisés para sus hijos y para su esposa? ¿En qué momento? El ministerio, el trabajo, el servicio lo tenía absorbido por completo. Y aún así nosotros no vemos donde la esposa se esté quejando, no vemos donde los hijos se estén quejando. Creo que si hubiera sucedido eso hubiera sido relevante dentro de la palabra del Señor, pero si no está relevante es porque no sucedía, era porque ella también estaba en comunión y entendía el trabajo al cual fue llamado su esposo. Éxodo 28:1, vemos otra familia, ya vimos a dos familias. La primera familia de Moisés y su familia, y vamos a ver una tercera familia. Éxodo 28:1. Consagra a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvan como sacerdotes y ministros. Hazles vestiduras especiales a Aarón para indicar que está separado para el servicio de Dios. Vestiduras hermosas que señalen la dignidad de su oficio. Tercera familia. Aquí dice a Aarón, a sus hijos, 4 hijos, a los cuales fueron llamados para ser sacerdotes. No solo fue al papá el que llamaron, llamó a sus hijos también y estaban involucrados todos. Y mientras leía esto, veía, hermanos, que cuando nosotros servimos, y a veces, como paréntesis lo voy a decir, a veces algunos jóvenes en otros lugares nos damos cuenta que están sirviendo y yo agradezco que aquí nos enseñen y nos indiquen cómo debemos de
de presentarnos o cuando ministramos o cuando servimos de venir lo más presentable posible. Y a veces algunos critican eso, pero si Dios no ve la vestidura, Dios no ve esto, Dios no ve lo otro, porque ahí son tan rígidos, tan estrictos, porque hay que llevar corbata, porque hay que llevar saco. Cuando yo leía esto entendía que nuestro servicio es especial, que no es cualquier servicio, no importa el servicio que desempeñemos, lo que vayamos a hacer, no es importante el tamaño del servicio, sino que la importancia es que vamos a servir y a quién lo vamos a servir. Y por lo tanto, dice, según leí aquí, nuestras vestiduras deben de estar dignas del Señor. Entonces, hermanos, el servicio que cada uno vaya a presentar debe ser digno. Como le digo, agradezco que aquí nos enseñen, porque creo que en otros lugares pues no enseñan, y entonces cada quien va vestido como quiere. Es cierto, no debería de decirnos, porque nosotros sabemos que vamos a servirle a Dios. Nosotros vamos a un trabajo a buscar, por ejemplo, un empleo, y no vamos a ir todos mal vestidos, ¿verdad? Nadie se presenta así. O si hay un puesto alto en el que están, tampoco van mal vestidos, aunque hoy en algunos lugares, sobre todo en los call centers, cada quien va como quiere, con pantaloneta, pero es otra cosa. Pero nosotros fuimos llamados para servirle al Señor. Y por eso les decía, como paréntesis, cuando nos presentemos a servirle al Señor, en cualquiera de las áreas que Dios nos lleve, dice que nuestras vestiduras deben ser dignas del servicio de Dios. Entonces no confundamos que cuando nos digan, es que deben ir con corbata, con esto, ay, que exigente es el pastor. No, hermano, es para el servicio de Dios. Entonces, si tenía alguna duda, porque a veces nos quedan dudas, ¿por qué nos piden así? Ahí tiene, nuestro servicio debe ser especial. Mateo 1:18 dice, vamos por la cuarta familia. Así fue el nacimiento de Jesucristo. Su madre, María, estaba comprometida con José, pero antes de la boda el Espíritu Santo hizo que quedara encinta. José, su novio, como era un hombre recto, quiso romper el compromiso en secreto para no manchar el buen nombre de la joven. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido y un ángel se le apareció en su sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas casarte con María, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta familia, hermanos, no había, es más, ni siquiera existía todavía esa familia. Y ya fue llamado. Ya fueron llamados por completos mamá, papá e hijo. Entonces dice que María, pues ya estaban comprometidos, ya eran novios, María y José, y estaban por casarse. Sin embargo, pues María quedó embarazada, sabemos la historia, y José cuando supo que estaba embarazada, automáticamente quiso dejarla, porque como es mi hijo, no sé qué pudo haber pensado, pero dijo, mejor no me quedo ahí. Sin embargo, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, no temas y cásate con María, porque ella lleva un hijo del Espíritu Santo y entonces él va a ser Jesús y va a salvar al mundo. Una familia por completa fue llamada. No solo llamaron a Jesús, ese solo vemos el ministerio de Jesús, pero previo a eso estuvo José y María en el proceso durante todo ese tiempo de criar a Jesús, en enseñarle los principios, en enseñarle cómo conducirse para que él pudiera desarrollar el ministerio. Entonces vemos aquí, hermanos, que una familia por completa ha sido llamada al servicio. Y el trabajo, pues, era duro, ¿verdad, hermanos? Porque sabía que si es cierto, Jesús fue dado a ellos, en algún tiempo lo iban a perder. Todos sabemos que perdemos a alguien, pero era más difícil saber que iban a criar a alguien y que lo iban a perder en cierto tiempo. Eso es más complicado, pero ninguno de ellos se negó, ninguno de ellos dejó de hacer el trabajo, simplemente obedecieron y sirvieron a Dios en el tiempo que era necesario. Entonces, que José hubiera dicho, no quiero a este niño, que José hubiera desobedecido la orden, qué complicado hubiera sido. Pero cuando están en comunión, cuando está la presencia de Dios en una familia, las cosas se llevan a cabo. La siguiente familia, lo vemos en Lucas 1, Zacarías y Elizabeth. Eran piadosos e intachables delante de Dios.
pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. A la hora de ofrecer el incienso, la gente estaba reunida afuera orando. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento les traerá mucha alegría a ti y a muchos más, porque tu hijo va a ser un gran hombre delante del Señor. Nunca tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo aún antes que nazca. Él hará que muchos en Israel se vuelvan al Señor su Dios y también irán primero delante del Señor con el mismo espíritu y poder que tuvo el profeta Elías. Él reconciliará a los padres con los hijos y hará que los desobedientes aprendan de la sabiduría de los justos. De esta manera preparará el pueblo para recibir el Señor. Una nueva familia, la cual las esperanzas de tener un hijo habían desaparecido. Ellos ya eran hombres de edad avanzada donde ya no podían tener un hijo, ya no, si en la edad de la juventud, de la fertilidad no pudieron tener, ahora que ya tenían una edad avanzada, menos iban a poder tener un hijo. Sin embargo, Dios dice que escuchó sus oraciones y les da un hijo, el cual llevaba un privilegio grande también. En la Biblia yo leía y no he escuchado a otro más donde sea como fue este nacimiento, donde Dios desde antes le había dicho: está lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de tu madre este hombre ya venía lleno del Espíritu Santo. Entonces Dios busca familias, hermanos, donde quiere que le sirvan a Dios, donde familias que apoyen al esposo, a la esposa o a los hijos en el ministerio o en la obra o en el área donde Dios los ponga. Quiere familias completas que sirvan al Señor. Tenemos ahí que Zacarías pues ya era un hombre que servía al Señor y Elizabeth también servía en el ministerio, pero ellos no se sentían completos. Y aún así, cuando Dios les entrega a su hijo, ellos seguían sirviéndole al Señor, no dejaron a un lado el servicio, siguieron sirviéndole al Padre, y el privilegio que les da de poder de darles un hijo, el cual llevaba un ministerio grande previo al del Señor Jesucristo. Entonces, a veces pensamos que el ministerio, la obra o el trabajo que cada uno realiza tal vez no tiene tanta importancia como los que acabamos de ver. Pero créame que sí, todo el servicio que cada uno de nosotros logramos hacer, hermanos, tiene importancia delante del Señor. Dios nos escogió y nos dio, y por alguna razón cada uno tiene un ministerio, un don, una capacidad diferente para servirle al Señor. Deuteronomio 7 dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Nos escogió a cada uno de nosotros, hermanos. A veces tenemos la idea de que el tener un ministerio grande, el ser un profeta, el pastorado no les gusta, pero a otros sí les gusta el ser profeta, apóstol. Es un ministerio, llama la atención. Dice: yo quiero eso, yo anhelo eso, yo quiero ir a predicar a las naciones, yo quiero salir. Pero el Señor a cada uno nos escogió y nos dio un don distinto, cada uno, para que lo desarrollemos. Algunos pues no tienen solo uno, tienen dos, tienen tres, tienen cuatro, pero no importa la cantidad de dones que tengamos. Cuando nosotros tenemos uno y lo desarrollamos bien, hermanos, dile: Señor, y ve nuestro corazón, ve cómo lo desarrollamos, cómo desenvolvemos, cómo trabajamos, y bien, nos manda otro. Y ve que estamos trabajando y que nunca nos quejamos, y llega otro. Y cuando vemos, llega otro. Y en medio de ese tantos dones y tantos ministerios que el Señor nos da, está la familia, hermanos, a la cual tampoco debemos descuidar. También la debemos involucrar en lo que hacemos. ¿Se imagina usted que los pastores, hombres, salgan a predicar y dejen a sus esposas en su casa? No es incluirla.
Y entonces, por lo tanto, comienzan a haber conflictos en los ministerios. Pero eso lo vemos en ellos. Pero ¿qué pasa nosotros cuando dejamos a nuestros hijos también en nuestras casas? Cuando dejamos a nuestros hijos en nuestras casas, solo nosotros los venimos. Una cosa es que no busquen al Señor, otra cosa es que nosotros le digamos, quédate, no vayas. Son cosas distintas, ¿verdad, hermanos? Entonces, debemos de entender que donde sea que Dios nos llame, debemos involucrar a nuestra familia. Siempre, no solo a mí me dejaron predicar, entonces yo me voy temprano y ustedes miran si llegan. No, tenemos que caminar juntos, tenemos que andar juntos como familia, porque el Señor nos ha escogido para que seamos de su propiedad exclusiva. Primera de Corintios 1:26 dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie puede presumir delante de Dios. Hermanos, es bien difícil porque aquellos que pensamos tener o creemos que tenemos ciertas capacidades, aquí nos dice, no las tienen. Yo los escogí porque no las tienen. Pero yo les doy la capacidad para desarrollarlas. Eso nos dice la palabra. No son nada, pero yo les estoy dando mi capacidad para que los desarrollen y sean algo, para avergonzar a aquellos que creen ser algo, pero los que ustedes son ahora es porque yo se los he dado. Entonces la palabra nos dice, nos ha escogido a cada uno de nosotros. Así que hermanos, si hoy en día tal vez pensamos de que no tenemos esa capacidad, no la podemos tener. Pero Dios es el dueño de las capacidades. Él es el dueño de la sabiduría. Así que dice la palabra que si alguno es falta de sabiduría, que se lo pida a Dios. Si alguno quiere ministrar en alguna área, hermanos, pues solo es de pedirle a Dios, yo te quiero servir. Y sabes los anhelos de mi corazón y presentárselo a Él y estar dispuesto a lo que venga, hermanos. Porque también el servicio no es fácil. Los que han servido en alguna área saben que el servicio no es fácil. Hay críticas, hay cosas que se dificultan y no solo en la iglesia, sino en la familia también. A veces no tenemos quien nos entienda en nuestra familia, quien nos apoye en nuestra familia. O a veces sentimos que en la iglesia no tenemos el apoyo, pero realmente no hacemos el servicio para alguien más que sino para el Señor Jesucristo. Y Él siempre está a nuestro lado apoyándonos para que nosotros desarrollemos el servicio. Así que no seamos como Moisés, que va a estar presentando pretexto tras pretexto, porque si ponemos pretexto, pues va a haber alguien que haga el trabajo junto con nosotros. No es que haga el trabajo por nosotros, junto con nosotros, como lo hizo Moisés. Así que tengamos en cuenta que hemos sido escogidos por el Señor para que podamos servirle. Efesios 1:4 dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él por el amor que tiene. Somos elegidos, hermanos, y es muy especial saber de que Dios nos escogió, nos eligió y nos dio ese don, esa capacidad. Otros, yo no sé si el don o la capacidad que cada uno tiene lo ve como algo especial, pero no todos pueden tener esa capacidad que cada uno tiene, hermano. No todos pueden predicar, no todos pueden cantar, no todos pueden danzar, no todos podemos hacer lo que otros están haciendo, pero lo que nosotros tenemos debemos de tenerlo como un tesoro especial, cuidarlo y hacer que lo que Dios nos dio sea lo mejor que le podamos presentar a Él. Sabemos que no le podemos dar nada al Señor, todo en esta tierra le pertenece a Él, todo es de Él, pero nuestro servicio, la manera en que nosotros le servimos, la manera en que nosotros le entregamos y lo hacemos para el Señor, nadie lo puede hacer, hermano. Y Dios ve lo que nosotros hacemos, de la manera en que nosotros lo hagamos. A veces pensamos, eso no es barrer, hermano, yo no sé qué, venga en barrer, sí, pero hay otra gente que no le gusta barrer. Es que eso no es recoger y limpiar la ciudad, sí, pero ¿cuánto le gusta hacerlo? Pero nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. Es que mire, es que hay que
estar ahí afuera, cuidando los carros, y todo divertido, ¿sí? Por ese privilegio que Dios nos ha dado. Y si no lo dio es porque lo podemos hacer, porque Él confía en que nosotros estamos haciendo un trabajo bien hecho. Y cuando hacemos el trabajo bien hecho, hermanos, ahí vamos aprendiendo. Es como en una empresa. Usted ve que empezó ahí abajo, y ve que el jefe vio sus capacidades, ya aumentó, lo subió a otro, le dio otra responsabilidad, vio que sí pudo hacerlo bien, lo subió a otra responsabilidad, y cuando usted siente, ya tiene un puesto alto. Lo mismo sucede en la obra del Señor. No espere que aquí en la iglesia va a subir a ser el pastor. No es ese el don que Dios tiene.